Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con función logaritmo. El problema nos da la función f con regla de correspondencia logaritmo de x más 1 en base 1/2 disminuido en 2. Nos piden trazar su gráfica y determinar de manera analítica los puntos de corte con los ejes coordenados. Además, escribir la ecuación de la asíntota. Solución. Tenemos por dato la función. Ten en cuenta que si la base de la función logaritmo es mayor que 0, pero menor que 1, la gráfica tendrá un comportamiento continuo, decreciente, inyectivo y pasará por el punto 1,0. Además, tendrá por asíntota a la recta en x igual a 0, como se muestra en la imagen. A continuación, graficaremos la función logaritmo de x en base 1/2 en el plano cartesiano. Seguidamente identificaremos algunos puntos clave de la función logaritmo de x en base 1/2 en una tabla. Luego evaluaremos en la función logaritmo de x en base 1/2 los valores de 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 y 4 en la función. Iniciaremos evaluando el valor de 1/8 en la función, de donde obtenemos el valor de 3. Esto nos genera el par ordenado 1/8, punto y coma, 3. A continuación, evaluaremos el valor de 1/2 en la función, de donde obtenemos el valor de 2. Esto nos genera el par ordenado 1/4, punto y coma, 2. Luego, evaluaremos el valor de 1/2 en la función, de donde tenemos el valor de 1. Esto nos genera el par ordenado 1/2, punto y coma, 1. Seguidamente evaluamos el valor de 1 en la función, de donde obtenemos el valor de 0. Esto nos genera el par ordenado 1, punto y coma, 0. A continuación evaluamos el valor de 2 en la función, de donde obtenemos el valor de menos 1. Esto nos genera el par ordenado 2, punto y coma, menos 1. Seguidamente evaluamos el valor de 4 en la función, de donde obtenemos el valor de menos 2. Esto nos genera el par ordenado 4, punto y coma, menos 2. Luego buscamos trazar la gráfica de la función logaritmo de x en base 1/2, buscando que pase por estos 6 puntos y que tenga la forma de la gráfica de la función logaritmo de x en base b cuando la base está entre 0 y 1. De esta forma hemos obtenido la gráfica de la función logaritmo de x en base 1/2. A continuación, a la gráfica de la función logaritmo de x en base 1/2 la desplazaremos una unidad a la izquierda, es decir, a los valores de x de la función le restaremos 1. En la gráfica notaremos un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Entonces, cuando x es igual a 4, al restarle 1 nos dará 3. Esto nos genera el par ordenado 3, punto y coma, menos 2. Cuando x es igual a 2, al restarle 1 nos dará 1. Esto nos genera el par ordenado 1, punto y coma, menos 1. Cuando x es igual a 1, al restarle 1 nos dará 0. Esto nos genera el par ordenado 0, punto y coma, 0. Cuando x es igual a 1/2, al restarle 1 nos dará menos 1/2. Esto nos genera el par ordenado menos 0.5, punto y coma, 1. Cuando x es igual a 1/4, al restarle 1 nos dará menos 0.75. Esto nos genera el par ordenado menos 0.75, punto y coma, 2. Cuando x es igual a 1/8, al restarle 1 nos dará menos 0.875. Esto nos genera el par ordenado menos 0.875, punto y coma, 3. Luego buscamos trazar la gráfica de la función logaritmo de x más 1 en base 1/2, buscando que pase por estos nuevos 6 puntos y buscando que tenga la forma de la gráfica logaritmo de x en base 1/2. Además, recuerda que la gráfica de la función logaritmo de x en base 1/2 tiene por asíntota a la recta x igual a 0. Dado que hemos desplazado la gráfica una unidad a la izquierda, la asíntota también se debe ver desplazada una unidad a la izquierda. De esta forma, la asíntota de la función logaritmo de x más 1 en base 1/2 tendrá por ecuación x igual a menos 1. De esta forma,
hemos graficado la función logaritmo de x más 1 en base 1/2. A continuación, a la gráfica de la función logaritmo de x más 1 en base 1/2 le restaremos 2 unidades, es decir, a los valores de y de la función le restaremos 2 unidades. En la gráfica notaremos un desplazamiento vertical respecto a la función logaritmo de x más 1 en base 1/2. Entonces, cuando y es igual a menos 2, al restarle 2 nos dará menos 4. Esto nos genera el par ordenado 3, punto y coma, menos 4. Cuando y es igual a menos 1, al restarle 2 nos dará menos 3. Esto nos genera el par ordenado 1, punto y coma, menos 3. Cuando y es igual a 0, al restarle 2 nos dará menos 2. Esto nos genera el par ordenado 0, punto y coma, menos 2. Cuando y es igual a 1, al restarle 2 nos dará menos 1. Esto nos genera el par ordenado menos 0.5, punto y coma, menos 1. Cuando y es igual a 2, al restarle 2 nos dará 0. Esto nos genera el par ordenado menos 0.75, punto y coma, 0. Cuando y es igual a 3, al restarle 2 nos dará 1. Esto nos genera el par ordenado menos 0.875, punto y coma, 1. Luego buscamos trazar la gráfica de la función logaritmo de x más 1 en base 1/2 menos 2, buscando que pase por estos nuevos 6 puntos y buscando que tenga la forma de la gráfica logaritmo de x más 1 en base 1/2. Ten en cuenta que en esta nueva gráfica la asíntota tendrá la misma ecuación, x igual a menos 1. De esta forma hemos graficado la función logaritmo de x más 1 en base 1/2 menos 2. Obtenida la gráfica de la función y obtenida la ecuación de la asíntota vertical, seguidamente buscaremos los puntos de corte con los ejes coordenados. Iniciaremos determinando el punto de corte con el eje y. Para ello, hacemos x igual a 0 en la función. Esto nos genera el par ordenado 0, punto y coma, menos 2. A continuación, determinaremos el punto de corte con el eje x. Para ello, hacemos y igual a 0 en la función. Entonces, al cambiar f de x o y por 0 en la función, nos genera una ecuación logarítmica. Notamos que el valor de menos 2 lo podemos cambiar de miembro. Al cambiar de miembro, cambia signo. Ten en cuenta que esta ecuación logarítmica la podemos expresar de manera exponencial. De modo que en nuestro problema, la base 1/2 tendrá que estar elevado al cuadrado y será igual a x más 1. Seguidamente despejamos el valor de x. 1/2 al cuadrado nos da 1/4. Al restarle 1, obtenemos que el valor de x es igual a menos 0.75. Esto nos genera el par ordenado menos 0.75, punto y coma, 0. De esta forma, hemos obtenido la gráfica de la función, hemos determinado de manera analítica los puntos de corte y además hemos escrito la ecuación de la asíntota.